capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 13 en adelante, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurosidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo abatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos a alguna isla. Bendita es la palabra del Señor. Amados, estamos hablando aquí de una gran tempestad que afectó a un barco en el que iba montado una persona que no era cualquier persona. En este barco iba alguien que era un recluso, era un preso, era un reo, pero era un hombre que tenía a Dios. Estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo. Este hombre que había sido apresado porque los judíos lo habían acusado, ¿saben de qué? De predicar a Cristo. Lo habían acusado de predicar la verdad y por eso habían hecho que lo hicieran preso. En aquel tiempo, en los primeros tiempos de la iglesia, los primeros cristianos eran perseguidos constantemente. Todavía hoy en diferentes países del mundo los cristianos son perseguidos. Aquí, gracias al Señor, nadie nos persigue. Le damos gracias al Señor porque Él tiene control de las autoridades y todo lo contrario, se promueve que la palabra de Dios sea llevada a la gente para que sean salvas. Pero lo importante de este tema es que Pablo, quien había sido un perseguidor de la iglesia, había sido un perfecto abusador, un criminal. Había asesinado a un joven llamado Esteban, un joven que estaba lleno de Dios, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, y estaba trabajando en las cosas del Señor, y porque proclamaba la palabra de Dios, Pablo lo mató. Pero ahora Pablo estaba en grave problema para que él viera lo que era padecer por causa de Cristo. Y él estaba siendo preso. Él estaba siendo trasladado hacia Roma para ser juzgado. ¿Por qué? Porque a él lo habían juzgado en Jerusalén, pero tenía que ir a Roma porque él apeló a que su caso lo conociera el César. Y en este viaje, cuando están saliendo del lugar, dice que vino una brisa del sur.
un viento huracanado, un viento terrible. Nosotros aquí conocemos lo que es un viento huracanado, ¿verdad? Nosotros aquí en esta zona del Caribe, en República Dominicana, hemos experimentado decenas de veces lo que es un viento huracanado, lo que es un huracán. Imagínense lo que hace eso en tierra, imagínense lo que hace eso a un barco que se está moviendo en las aguas. Imagínense el temor que tenían todas estas personas que iban en este barco. Y había alguien que iba en ese barco que no tenía ningún temor, a pesar de que era un preso que estaba siendo trasladado conjuntamente con decenas de presos. En ese barco iban 276 personas, incluyendo los guardias, los marineros y los presos que eran trasladados. Pero este hombre, que ahora se llama Pablo y antes se llamaba Saulo, ahora no tiene ningún temor. A pesar de que hay un temor infundado en las personas que están en ese barco, porque están temiendo que esa brisa va a volcar, va a voltear la nave y todos se van a ahogar en la mitad del mar, él está confiado en que no va a pasar nada. Así nosotros, mis amados, los cristianos, no importa las tempestades que estemos padeciendo, no importa los embates que nos estén ocurriendo, no importa los problemas que nos estén afectando, tenemos que estar confiados en Dios, que Él está en control de todo lo que tiene que ver con sus hijos. Y esa confianza no debe ser solo de boca, esa confianza debe ser manifiesta. Amado, mire, la prudencia, el cristiano debe ser prudente. Pablo, como cristiano, le dijo a ellos: miren, se aproxima un mal tiempo, no es prudente que nosotros salgamos, no es prudente que nosotros nos lancemos al mar, porque hay una tormenta que nos va a afectar, va a poner en peligro la vida de cada uno de nosotros y va a poner en peligro lo que va a ir, los alimentos, la comida. Y no eran viajes, amados, de 8 días, como hacen los viajes, los barcos rápidos de ahora, que duran 8 días, por ejemplo, para llegar de Estados Unidos aquí a República Dominicana. Esos viajes se tomaban meses, amados, porque era remando que llevaban esos barcos. No habían esas grandes maquinarias que hay ahora que impulsan las naves. No había esa defensa. Imagínense un barco donde iban 276 personas, imagínense el tamaño que era eso. Pero ante las olas del mar, amado, mire, ante un viento huracanado no hay barco grande. Si no, recuerden lo que han visto en la película del Titanic, que era grandísimo ese barco, pero al chocar con un iceberg, con un pedacito de hielo, se fue a pique. Pero ¿saben qué? Que el que hizo ese barco dijo que ese barco no lo hundía a nadie. Amado, y a Dios no se puede desafiar. A Dios no se puede desafiar. A Dios lo que hay que pedirle misericordia. En Dios lo que hay que confiar, que Él nos va a guardar, que nos va a proteger. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él confiaba que a pesar de que los marineros, de que el capitán, de que el jefe de la guardia, el centurión que iba dirigiendo los soldados que iban llevando los presos, a pesar de que él le dijo: miren, no debemos salir, ellos salieron, porque dice que antes que ponerle caso a él, que demandaba la prudencia de todos, le pusieron caso a lo que dirigían. Así, amado, a veces nosotros nos dejamos guiar por otra gente que quieren dirigirnos. A veces nos dejamos guiar por ímpetu, por acciones que nosotros queremos hacer. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Nosotros no podemos actuar atolondradamente. Nosotros no podemos actuar con resabio. Nosotros no podemos hacer cosas porque nos llega a la mente. Nosotros todo lo que vamos a hacer tenemos que pensarlo bien, orándole al Señor y pidiéndole su dirección. Pablo estaba consciente de eso. Y ese viento huracanado empezó a golpear la nave. Y dice que no pudieron ni siquiera poner la proa al viento.
Dice que se abandonaron y se dejaron llevar porque se perdió el control del barco. Amado, cuando usted a veces está afectado por pruebas difíciles, por pruebas que usted dice, oye, no sé qué voy a hacer con esta situación, póngase en manos del Señor y deje que Él sea que guíe la barca suya. Que sea el Señor que lo guíe. Porque a veces queremos hacer cosas como nosotros queremos, pero no es como nosotros queremos que debemos hacerlas, es como Dios quiere. Si es que queremos que las cosas salgan bien. Porque cuando forzamos las situaciones, entonces las cosas no salen bien, porque son forzadas. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, mire hermano, por fea que usted vea la situación, todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Ellos decidieron dejarse llevar. Y dice que habiendo corrido a Sotavento, una isla, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudieron recoger el esquife. ¿Qué era el esquife? El esquife era, yo no sé si ustedes han visto esos barcos grandes que tienen unos barquitos chiquitos como una yolita, que es que cuando llegan a la costa el barco no puede entrar, entonces bajan ese barquito y van llevando a la gente, ese botecito, y van llevando a la gente a la orilla. Entonces, amados, ni siquiera eso tenían tiempo para recogerlo, algo que es normal. ¿Por qué? Por el mal tiempo. A veces tenemos una tempestad en la vida de nosotros que hasta se nos olvidan las cosas más sencillas. Pero cuando lo cogemos suave, cuando ponemos todas las cosas en manos del Señor, olvídese que las cosas van a estar en su lugar. Todo va a estar en su lugar cuando nosotros confiamos en que sin Cristo nada podemos hacer, pero que con Él todo lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Dice que una vez subido a bordo, usaron refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Amado, mire, ahorita no pudieron hacer nada, ahora pueden hacer menos porque estaban enfrentándose a un sirte. Un sirte es como un callo, un peñasco en medio del mar. Hay islas que se forman, que quedan al mismo ras de la superficie del mar, que los barcos, si no tienen el conocimiento, no lo ven. Y está ahí, pero a simple vista usted no lo puede ver. Y cuando vieron a lo lejos ese sirte, ese peñasco, entonces tuvieron que dar vuelta y quedaron a la deriva. ¿Usted sabe qué es quedar a la deriva? Fuera de control. Ahorita se quedaron ellos a lo que cogiera a la suerte, ¿verdad? Ellos estaban a la suerte, pero Pablo no estaba a la suerte. El cristiano no está a la suerte cuando vienen los problemas. El cristiano tiene su fundamento en la promesa de Cristo, de que todo va a estar bien. Dice que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Amado, mire, no eran 2 horas que tenían con tempestad. Ya están en el segundo día con una tempestad fuera de control. Y dice que comenzaron a alijar. Eso es como sacar las cosas pesadas del barco para que no se hunda. Y con esta tempestad en medio de ellos, hay cosas, amado, que a nosotros nos vienen tempestades en la vida cristiana, que hay cosas que tenemos que soltarlas. Hay mochilas que están cargadas de muchísimos disparates que tenemos que soltarlos, mis amados. Hay situaciones que nosotros ya siendo cristianos venimos cargándola y la tenemos ahí y no queremos soltarla y a veces guardamos cosas que sabemos que ya, por ejemplo, no debemos usar tal cosa y entonces lo guardamos en una gavetita. Entonces cuando vienen los problemas a veces no sabemos que esa idolatría es la que nos está matando y a veces tenemos que sacar eso de ahí, sacarlo fuera de ahí. Esto es lo que no me está dejando avanzar. Hay cosas, amado, en la vida cristiana que no te dejan avanzar. Entonces, para usted avanzar en este camino, usted tiene que aprender a despojarse de cosas. Usted debe aprender a despojarse de actividades.
Usted tiene que aprender a despojarse de actitudes que usted tiene, que usted sabe que no le agradan a Dios. En esta barca que nosotros vamos, a veces está muy pesada. A veces hay situaciones, incluso hasta relaciones con personas que se tornan pesadas, que tenemos que echarla a un lado, que tenemos que alejarnos de esas relaciones, de esas amistades muchas veces, sin dejar de amarla, pero mantener nosotros el ritmo nuestro. Recuerdo que cuando tuvimos hace un par de meses una campaña que se convirtieron varias personas, en la que entraron Joel y entró Sandra y no recuerdo quién más de los que están aquí, y yo le decía, miren amado, fíjense bien, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que entraron, ¿verdad? Esto es una batalla, esto es una carrera, van a caer al lado de ustedes, han caído ya de los que comenzaron la batalla, ¿verdad? Pero gloria a Dios por los que están firmes. Manténgase firme y no mire atrás. El que se quedó, ore por el que se quedó atrás, para que el Señor tenga misericordia y lo ayude, pero no lo acompañe a usted, no lo acompañe. Son cosas de que si antes hacíamos tal cosa juntos, ya no podemos hacerla porque yo soy cristiano. Tengo que sacar ese alijo de mi barco, tengo que echar a un lado esas personas. Alabado sea el Señor. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos también los lanzaron, los tiraron. A mí me encanta un caso de un ciego que estaba voceando, que le dijeron que Jesús iba cruzando por ahí, y él le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, el ciego Bartimeo, y la gente que deja que el maestro no moleste al maestro, y él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lo que más me gusta es que el Señor Jesús le dice, tráiganlo. Y cuando él oye que dice tráigalo, cuando va y le dice, mira, dice el maestro que vaya, dice que él tenía como una capa encima y se la quitó de una vez. Hay cosas que hay que quitárselas inmediatamente. Jesucristo llega a nuestras vidas. Alabado sea Dios. Hay cosas que hay que despojarse de ellas, hay que quitársela. Él entendió, si el maestro me mandó a buscar, ya yo no necesito esto que yo usaba para cubrirme. Ya yo no voy a pedir en la calle, ya yo voy a tener una vida llena de gozo. Ya yo no voy a necesitar esto que me identifica como un ciego. Ya yo voy a ver de ahora en adelante. Y como creíste, te será hecho. Jesucristo lo sanó. Jesucristo le devolvió la vista. Y oigan esto, mis amados. Aquí, quien está narrando esta historia es Lucas. Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas. Y él dice, y sigue narrando y dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si alguien que está aquí ha perdido su esperanza. Jesucristo es tu esperanza. Jesucristo te da la esperanza de salvarte. Ellos habían perdido toda esperanza, dice él. Habíamos perdido toda esperanza. Acosado por una tempestad. Dice que no aparecía ni por varios días ni sol ni estrella. Amado, mire, yo no sé si usted ha viajado en barco de noche. Yo he viajado en barco de noche. No hay cosa más tétrica que usted ve ese cielo oscuro para allá, esa agua negra para acá, esa agua negra para allá y para acá. Y usted en esa cosita, en el medio de esa inmensidad. Imagínese, a mí no me ha tocado tempestad, pero imagínese un viento golpeando y que usted no ve estrella, usted es todo negro por todos los lados. Así que se ve el mar, amado, negrecito de noche. Y si el cielo está oscuro, es todo negro. Usted está como en medio de la nada. Así estaban ellos y tenían varios días, muchos días, dice, en medio de una tempestad no pequeña. Era algo mandado, mis amados. A veces hay cosas que Dios la manda para Él glorificarse, para Él glorificar su santo nombre. No había esperanza de salvar. Dice, ya que estábamos todos perdidos, dice Lucas.
que andaba acompañando al apóstol Pablo. Y dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, amados, estaban en ayuno. En medio de la situación decidieron ayunar, porque en ese tiempo era tiempo de ayuno, en esa fecha. Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Eso hubiese sido lo mejor, que ustedes me hubiesen puesto caso, porque le dije que iba a haber un tiempo malo. Estaba hablando un profeta de Dios. A veces a la gente usted le predica, usted lo visita en la casa, le dice, mire, vienen tiempos malos, vienen tiempos peligrosos, entréguele su vida a Cristo, traiga a su familia a Cristo, y mire, empiece a vivir una vida diferente, que vienen tiempos difíciles, y la gente a veces no pone caso, y después le vienen una tempestad, mire, se le meten enfermedades en la familia, se le meten problemas y ellos no saben que muchas veces que cuando tú rechazas el amor de Dios, el otro viene y se apodera. ¿Usted sabe quién es el otro? Satanás. Viene y toma control. Porque cuando usted rechaza a Cristo, entonces usted le está abriendo la puerta a Satanás. Dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, los que no aman a Cristo es porque aman más al mundo que a Cristo. Es porque aman más su deleite, sus deseos, que el deseo del servirle al Señor. Entonces, varones, ¿por qué no me escucharon y salparon para recibir todo este problema que estamos recibiendo? Para nosotros tener ahora este tema, esta situación difícil. Pero este perjuicio, esta pérdida. Pero hay algo que Pablo le dice. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Esto es maravilloso, amado. Este hombre estaba lleno de Dios y le dice, mire, se va a perder la carga, se va a perder el barco, pero no se va a perder ninguna de las vidas que están aquí. Con una autoridad extraordinaria en medio de una tormenta que llevaba ya varios días, que estaba golpeando el barco a punto de hundirlo. Y él le dice, mire, hubiese sido mejor que ustedes me hubiesen escuchado. Hubiese sido mejor que tú hubieses escuchado cuando te dijeron, ven, conviértete a Cristo. Pero si no te convertiste, todavía hay esperanza. Hay esperanza para ti, para que tú le entregues tu vida al Señor y tú empieces a vivir una vida nueva, diferente, en el amor de Cristo. Ahora los exhorto a tener buen ánimo. Tenga buen ánimo a partir de ahora. Entréguele su vida al Señor y empiece una vida de ánimo, de gozo, de paz y de esperanza. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. A veces hay cosas que se pierden. Mire, en esas torrenciales lluvias que hubo hace un par de semanas, se perdieron muchas cosas y mucha gente perdieron la vida, pero otras perdieron sus casas, pero no perdieron la vida. Esas personas que no perdieron la vida tienen esperanza. Porque cuando usted está vivo en esta tierra, usted tiene esperanza de salvación. Pero después que usted muere, no hay ninguna esperanza para usted. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien le sirvo. Alabado sea el Señor. El ángel de Jehová, Jesucristo, había visitado a Pablo. Y él, orgulloso, le dice, hoy me ha visitado el ángel del Dios al cual le sirvo. Y me ha dicho, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Usted sabe una cosa, que a Pablo los hermanos lo habían mandado a predicar
Lo habían juramentado para empezar a predicar y él había predicado en muchos lugares, pero había algo que Dios había determinado y es que él tenía que predicarle al César. Y hasta que eso no se cumpliera, hasta que Dios no cumple el plan que Él tiene con tu vida, no importa lo que pase, a ti no te va a pasar nada. Si Dios te llamó a ti para salvar tu familia, hasta que tu familia no se salve, olvídate que tú vas a estar en esta tierra. Dios usándote para salvar tu familia. Si te llamó para entregarte un ministerio que va a durar 50 años, 60 años, olvídate que no va a pasar nada en tu vida hasta que no se cumpla lo que Dios ha determinado para ti. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amado, esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Ustedes saben por qué? Porque Pablo no es diferente a nosotros. Pablo incluso no conoció a Cristo. Pablo se convirtió igual como se convirtió usted y como me convertí yo. Y en Pablo, amado, cuando usted analiza la vida de él y su ministerio, se va a encontrar con que en él se cumplieron varias de las cosas que Jesús dijo que iban a ocurrir con a los que creyeran en él. Echar fuera demonios, poner la mano sobre los enfermos, cosas mortíferas, beber cosas mortíferas. Él no se la bebió, pero a él le picó una víbora mortífera y no pasó nada, porque la promesa de Dios estaba cumpliéndose en la vida de él. Entonces, amado, mire, cuando Dios te pone a ti en algo para ayudar a la gente, a veces hay gente que está para morirse, pero Dios te dice, no se va a morir. Yo te pongo a ti para que esa persona no se muera. Y les recuerdo, mis amados, que aquí en este lugar, todos los años, entre diciembre y enero, se moría un joven violentamente, un accidente o lo mataban. Decidimos orar y hace 3 años que aquí no se muere ningún muchacho, ni por accidente, ni matado en diciembre. Y vamos a orar para que eso siga así, porque Dios es quien tiene el poder. Los brujos que entregaban a esos muchachos, que se estén tranquilos por ahí, que no se va a morir más muchachos aquí, en el nombre de Jesús. Como una maldición, empezamos a sacar cuenta y no había un año que no ocurriera una desgracia con Job. Pero Dios es misericordioso. Dios es amoroso. Entonces, amado, Dios le entrega la vida de la gente. Le entregó la vida de esas 276 personas a Pablo. Por el amor de Dios a Pablo, porque ellos no eran cristianos los que andaban ahí, salvo él y Lucas. Entonces, Dios, amado, tiene misericordia de la gente. Dios quiere que la gente se salve. Dios no quiere que la gente pierda su vida. Dios quiere que la gente viva feliz. Pero la gente tiene que aceptarle. Porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. No se va a morir nadie, ni un pelo de la cabeza de uno de ustedes se va a perder. Dice, pero se va a perder la nave, se va a perder todo. Y así fue, mis amados. Más adelante, la próxima predicación, vamos a continuar con este tema. Que Dios le bendiga.